estupendo poeta peruano, Manuel Fernández, acaba de publicar su cuarto poemario. Se trata de El hombre, publicado por Máquina Purísima en una hermosa edición como ya nos tiene acostumbrados la estupenda editora y poeta Cecilia Podestá. El hombre es un libro en el que el yo poético interpela y se interpela también. Un estupendo poemario que yo recomiendo y sobre el cual conversé con Manuel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Manuel Fernández aquí, en Letra Capital. Hola Manuel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu más reciente libro, El hombre, que ha sido publicado por Máquina Purísima, como siempre, en una impecable edición y muy bonita además. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias también por tu tiempo, por tomarte el trabajo de leerlo y de invitarme. Bueno, no, más que trabajo, es un placer, como pasa con tus libros. Bueno, quería empezar con una curiosidad que a mí siempre, con la que siempre empiezo en realidad las conversaciones, que es esta curiosidad mía por rastrear el origen de un libro. En este caso, cómo es que, si recuerdas, la génesis de este libro del hombre, cómo fue apareciendo de repente la idea, ¿no? A partir de la cual fuiste escribiendo los poemas, o más bien fue que aparecieron los poemas y viste que en realidad estaban formando parte de un corpus orgánico. ¿Cómo fue? No, fue un poco, creo que han venido, la historia de este libro viene por varios lados, ¿no? Lo primero es que siempre que publicas un libro o que ya tienes tiempo escribiendo, siempre hay poemas que no entran en una edición final. Sea porque lo censuras tú, lo censuras la editor o la editora, pero hay poemas que a veces dejas, ¿no? Y claro, entonces se vuelve como un taller, ¿no? Entonces siempre hay materiales que no desechas, sino que guardas para una cosa futura. Entonces hubo acá, como en todos los otros libros, siempre hay uno o dos poemas que quedan fuera, ¿no? O ideas que quedan flotando. Entonces eso fue por un lado. Lo otro es, obviamente, el título del libro remite, eso nos digamos un misterio, remite a un libro que publicó Victoria Guerrero, que es La Mujer, ¿no? Entonces, ella publicó La Mujer, me parece, el 2022. Entonces, eso como que me dio, le dio también un rumbo un poco a esos poemas, ¿no? Hablar, digamos, sin que sea, obviamente, ni una respuesta, ni la voluntad de buscar polémica, sino más bien enfocarse de repente en una mirada un poco más íntima, más personal, más biográfica también, o sociobiográfica quizás, no sé si existe el término, ya de un hombre pues que tiene, ¿no? que pasó los 40 hace tiempo, que está enrumbado a los 50, que tiene algunas obligaciones que ya no son nuevas, sino que más bien va empezando, hijos un poco mayores, una carga familiar, una historia familiar, y entonces creo que me obligó un poco a mirar esa situación, esa condición propia, ¿no? Entonces esos dos extremos, esos dos lados, convergieron y así sale este libro, ¿no? Y me di cuenta además que podía ser como una especie de continuación de una especie de proyecto que podría empezar con el libro anterior, que fue El riesgo de crear instituciones, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que podría estar aquí una nueva publicación, un nuevo proyecto, una nueva idea, ¿no? Claro. Claro, después de tu tríptico anterior, ¿no? Exacto, que era un poco más social, más histórico, más político, ¿no? Quizás una mirada más hacia lo social,
estos dos empiezan a mirar más bien hacia adentro, ¿no? Ujú. Y a recoger cosas que están ahí, ¿no? Claro. Pesando. Pero claro, hace un momento decías algo que me parece un término, y que claro, yo te escuchaba y pensaba que cuando leía justamente pensaba en que había una mirada personal, íntima, ¿no? Incluso hasta podríamos decir biografista, pero también muy enlazada con lo social, ¿no? Con lo que sucede en el entorno, ¿no? Hablas de las marchas, de la actitud de uno frente a las marchas, ¿no? Sí, pero digamos es la actitud del individuo frente a eso, ¿no? Ujú. No es más bien como el anterior tríptico que tú mencionas, ¿no? Ese proyecto Claro. son la masa, los movimientos sociales, las revueltas, las transformaciones, los cambios, ¿no? Finalmente, eh, esos libros, esos tres primeros libros se enmarcan muy claramente en dos momentos, ¿no? Ujú. Entre Velasco y digamos y Fujimori, ¿no? Casi esos tres libros ocurren en la historia de ese país de 40 años, digamos, ¿no? Ujú. Incluso podría datarse, ¿no? Empieza con el golpe de Velasco y termina con el desalojo de la parada, ¿no? De la administración Villarán. Acá no, acá digamos, creo yo que el individuo más bien eh, se sabe débil, derrotado, es Ujú. consciente de sus límites y más bien mira un poco lo que está pasando y también asume que digamos ya no es parte de esa historia, ¿no? O ya no es el protagonista de esa historia, ya no está inserto, ¿no? Sino la mira de lejos, ¿no? Entonces, y ahí hay algo de derrota, y hay algo de culpa, ¿no? Y hay algo también de sentirse interpelado, Ujú. ¿no? Sin serlo, o de anticipar la interpelación quizás, Claro. ¿no? A partir de esos poemas, ¿no? Que es algo que está también ya un poco en el riesgo, ¿no? Ujú. Claro, también pensaba cuando leí el libro, eh, que claro, también es un libro un poco digamos, que transmite un poco el paso del tiempo, ¿no? Al individuo, es decir, el individuo, digamos, como tú dices, ya pasó los 40 y ya mira las cosas desde otra perspectiva, ya no protagónica de alguna manera, ¿no? Porque hay muchas menciones a cómo los jóvenes van ocupando espacios. Que es lo que es, digamos, lo que ahora me parece muy natural, ¿no? No Ujú. solamente que los jóvenes ocupen espacios, sino más bien que ocupan espacios desplazando a otros, interpelándolos, a veces de manera, digamos, violenta, ¿no? No me refiero a lo físico, pero sí al discurso, ¿no? En algún momento hablo así como es natural, es normal y hasta está bien que te miren incluso con desprecio, ¿no? Que Ujú. sientan que tu poética está encapsulada en un momento que ya tiene que pasar, ¿no? Que tiene que haber un recambio. Y quizás lo antinatural o lo torpe o lo escandaloso sería que uno se quiera aferrar, ¿no? A un lugar que ya no le corresponde, ¿no? Ya, digamos, Ujú. nuestra época fueron, o al menos mi época, no voy a hablar por ti, mi época fueron los 90, ¿no? Ya no es Claro. este es el momento de otros, ¿no? Creo que ese cambio tendría que darse, ¿no? Lo escandaloso es que haya gente que más bien pretenda estar ahí, ¿no? Pretenda usurpar un lugar que ya, digamos, hasta físicamente no te corresponde. Claro, y de alguna manera eso creo que se enlaza con una parte del libro en la que hay una mirada crítica a, a los poetas de tu generación, digamos, que es una mirada también crítica también a uno mismo, ¿no? Sí, muchos me han comentado eso, ¿no? Ujú. Incluso hay quienes intentan Ah, desentrañar ¿quién es quién? de quién hablo, ¿no? Que no era la intención. O sea, hablo de todos, nosotros, ¿no? Y en un todos me incluyo, Claro. ¿no? Obviamente me incluyo también, ¿no? No sé, creo que es un libro que obliga a mostrar un poco más, a mostrarse un poco más, ¿no? No es algo muy escandaloso, pero sí pretendo ser, o he intentado ser lo más sincero posible, he tratado de mostrar lo más, Ujú. o de mostrarme lo más naturalmente posible. Incluso hay gente que me ha dicho, de esto no has debido hablar, o esto no lo has debido decir, ¿no? Este,
pero creo que es una especie de radiografía de mi circunstancia ahora, ¿no? En cuanto a mi posición frente a mi generación, aunque a veces me cuesta pensar quiénes son mi generación, ¿no? Pero digamos, o los poetas más o menos contemporáneos, mi situación también en cuanto a lo físico, al deterioro de la salud, al cansancio, a cierta frustración también, a cómo incluso la misma historia te va haciendo un lado, ¿no? Creo que es un poco todo eso, no he querido enjuiciar a nadie en el libro, sino más bien tratar de tomarle una foto, no un proceso, sino a este momento, ¿no? A este tiempo. Sí. Después hay otra parte en la que, digamos, hablas todo sobre este tema que ya en otros libros lo habías tocado, ¿no? El tema del trabajo, ¿no? Del ser productivo, digamos, ¿no? Pero ya con una mirada más, como tú dices, desencajada de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que ya no soy, digamos, ya no soy parte de esa rueda, ¿no? De producción que empieza a las 8 y termina a las 6, ¿no? Y que se extiende a veces de 8 a 8. Tuve un trabajo a tiempo completo, ya no lo tengo, incluso tuvo un impacto en mi salud en algún momento. Ese trabajo lo digo en algún poema, ¿no? Y más bien eso me ha permitido ver ahora eso desde fuera, ¿no? Ver el trabajo desde fuera, ver cómo los cuerpos se dominan, se domestican, ¿no? Sus funciones tienen también que funcionar dentro de una lógica de producción que es la lógica de producción de este momento, ¿no? Del sistema que está ahora instituido, ¿no? Y como de alguna manera nos condiciona, ¿no? Condiciona no solamente un salario, la capacidad de poder comprar cosas, sino también condiciona funciones mucho más mucho más naturales, ¿no? Los tiempos del cuerpo, ¿no? Los tiempos para atender al cuerpo, los tiempos en el que el cuerpo pues se alimenta, descansa, defeca, ¿no? Incluso, y también, perdón, el tiempo para los afectos, ¿no? Todo eso está involucrado ahí. Yo ahora ya tengo, digamos, cierta tranquilidad, al menos en cuanto a mis horarios y al ritmo, y lo puedo ver y bueno, lo puedo escribir, ¿no? Quizás era algo que, como tú dices, estaba en otros poemarios, pero no desde ese lado, porque ya ahora estoy fuera, entonces lo puedo ver pasar frente a mí y lo puedo ver en los demás, ¿no? Sí. Y bueno, y hay otra parte que es contra el Estado, ¿no? 3 contra el Estado, que son 3 poemas también que nos interpelan, bueno, que interpelan al Estado, pero que en función a nosotros, ¿no? El tema es 3 contra el Estado, pero en realidad mi gran problema siempre es la autoridad, ¿no? Y en este caso, claro, la autoridad, digamos, la autoridad política es el Estado, ¿no? Pero hay muchas autoridades ahí. Por eso creo que nos interpela a todos, ¿no? Está la autoridad del Estado, pero está también la autoridad del que se asume contra el Estado y pretende, ¿no? Organizar y marchar, ¿no? Es en general el problema es el poder, creo, ¿no? El poder con el que el Estado oprime, pero también el poder que se pone en competencia, ¿no? Cuando otros lo pugnan por él, ¿no? Y también arrastran a otras personas en esa pugna, lo vemos siempre, ¿no? Bueno, y el libro termina con algo que me pareció muy, muy interesante y muy, de alguna manera, sintomático. 3 contra Manuel Fernández, ¿no? Porque claro, hay 3 textos de tres autores, ¿no? Cecilia, Podestá, José Carlos Irigoyen y Rosario Rivas. Pero también pensaba cuando llegaba a esa parte que en realidad podríamos, o por lo menos en mi lectura, ya me corregirás, pero todo el libro en realidad podría ser un contra, ¿no? Porque es como decíamos, es el libro donde tú te expones más de todos tus libros, ¿no? Esa parte es muy, muy simpática porque
Cecilia es la editora y me mandó un mensaje de WhatsApp que no terminaba nunca, ¿no? Y era una especie de vómito y me decía, esto es lo que me ha provocado tu libro, ¿no? Y claro, tiene que ver quizás con esta forma de interpelar al resto, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha provocado. Entonces le decía, "Oye, me gusta mucho", le dije, hay que ponerlo en el libro, ¿no? Y que sea un texto contra Manuel Fernández, contra su libro, contra lo que él está escribiendo y contra lo que tú vas a publicar. Entonces nos ocurrió que hubiese 3 textos, porque claro, venía de 3 contra el Estado, 3 contra los poetas de mi generación, 3 contra tal, entonces ahora que haya un 3 contra Manuel Fernández, ¿no? Y, y sí, creo que todo el libro arrastra un poco esa idea de estar contra Manuel Fernández, ¿no? Es la primera vez que quizás de alguna manera yo mismo me interpelo, ¿no? En un momento en el que quizás en el momento en el que más débil me he sentido, ¿no? O sea, en el sentido pues personal, amical, fue el momento de la pandemia. Algunos de estos poemas aparecen en el momento de la pandemia, ¿no? Y es un momento también en el que justo, como te decía, salía y lo digo en un poema, ¿no? El peor trabajo que pude tener, que fue en el 2019, ¿no? Y justo se cruza con el inicio de la pandemia y es un momento en el que además físicamente estoy mucho más desvalido. Incluso además como había dejado el trabajo, hasta, claro, digamos, en cuanto a medicina, seguro social, estaba también desvalido porque no tenía un seguro en ese momento. Entonces todas esas circunstancias se cruzaron para poder repensar un poco todo, y quizás ese es el tono personal y biográfico que tiene el libro, ¿no? Que termina, no sé si volcándose con rabia hacia mí, mis decisiones, mi situación o los demás, sino más bien tratando, como te decía, simplemente de tomarle una foto a un momento muy particular, ¿no? Uh-huh. Que es finalmente el momento por los que muchos a veces hemos pasado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O van a pasar. Claro. Ahora que mencionas el tema de la pandemia, que claro, está en el libro, pensaba que justamente otra de las cosas que me habían parecido en la lectura es esta idea de soledad, ¿no? Que justamente aparece en el poema que mencionas, pero también digamos, esta reflexión que flota sobre la muerte, ¿no? A partir de la pandemia, por supuesto, pero en realidad en gran parte del libro, incluso con referencias a personajes y sus muertes, ¿no? Tal personaje falleció en tal año, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, como te decía, yo tuve un preinfarto, o sea, dos en realidad, pero bueno, que coincidió justo cuando dejé el último trabajo, ¿no? El peor que tuve. Entonces lo dejé, tuve el preinfarto, vino el tema ya digamos, el seguro se agotó porque no estaba formalmente en ninguna planilla, y además coincidía pues con que ya yo tenía una edad, quizás estaba en los 45, 46, no sé, o por ahí. Y entonces todos estos elementos convergieron y empecé a pensar, y creo que es el momento en que uno empieza a pensar en su deterioro, en su muerte, en la posibilidad, ya no la posibilidad teórica de la muerte, como cuando tienes 20, ¿no? Uh-huh. Y vas y estás en medio de la protesta y te arrojas y crees que las balas no te van a tocar y crees que las piedras no te van a agarrar y que los perdigones no te van a rozar. Entonces no, ya con 45, 46, te duelen las rodillas, te duelen los pies, te levantas por partes, no duermes igual, no sé. Entonces todo esto me hizo pensar justamente ya de manera mucho más cercana, concreta y cercana en la muerte, ¿no? La enfermedad, el estar desamparado, el estar solo, el estar aislado, el estar además luego en pandemia, el estar en cuarentena, ¿no? Entonces todo esto te da mucho tiempo, y justo coincidió en ese momento para pensar en
en mi propia debilidad, ¿no? Ya mi debilidad física me refiero, y compararme un poco con otros personajes que claro, que también han muerto, que tú piensas que nunca van a morir, ¿no? Y está mencionado ahí, o sea, está Maradona, que es este héroe futbolístico de mi niñez, que no se te ocurre cómo puede morir. Está mi abuelo, que era, digamos, en mi ámbito familiar también, cercano, era pues una especie de, ¿no?, de centro a partir del cual todos orbitábamos y nos movíamos, y también muere, ¿no? Entonces la gente muere, que es algo tan obvio, digamos, empíricamente comprobable, Claro. pero que en ese momento esa frase, ¿no?, la gente muere, adquiere una densidad, una realidad a la que no te habías enfrentado antes, de manera muy personal, ¿no?, de manera muy vívida. Y entonces eso creo que es esa es una de las grandes, creo, preocupaciones que tiene el poemario, que no está en otros, pues no está en la primera trilogía, ¿no?, que uno es joven, fuerte, ¿no?, contra todo. Entonces por eso también digo, o sea, ya no somos nosotros, y no tendrán que ser otros los que guíen, empujen las marchas, por ejemplo, ¿no?, los que vayan contra el Estado. Los protagonistas de la lucha contra el Estado, contra el sistema, contra lo que sea, deben ser otros. Los protagonistas de la poesía, de la literatura, tendrían que ser otros también, en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y un poco para terminar, mencionabas pues que de alguna manera este libro, que se emparenta con el anterior, podrían formar este otro tríptico de repente. Eso es algo a lo que estoy dándole vueltas, porque como te digo, siempre que publicas un libro hay algo que queda fuera, ¿no? Y se va juntando con otras cosas que también quedaron fuera antes. Entonces siempre he concebido el escribir como una especie de taller, ¿no?, en donde siempre que alguien construye algo, deja materiales. Claro, que luego recuperas. Y tú ves que no los botan. Tú vas a un taller de carpintería, un taller de mecánica, y siempre hay cosas ahí. Tú dices, ¿por qué no las botan? Y dices, porque en algún momento pueden ser útiles. Volver a la vida, insertarse en algo. Y con la poesía pasa eso, ¿no? O sea, hay unas cosas que tengo ahí, y a veces las contemplo, les doy vueltas. Y creo que sí, quizás en algún momento podrían ser un tríptico. Lo único que me complica es que, digamos, últimamente he publicado un poco más seguido, y más bien mis tiempos de publicación eran mucho más dilatados, ¿no? Entonces me preocupa empezar a publicar un libro cada año, cada 2 años. Entonces prefiero tomármelo con calma, ¿no? Estaremos atentos igual, ¿no? Siempre es un placer leerte y conversar contigo también. Gracias, Muchas Carlos. gracias, y amigos, el libro se los recomiendo muchísimo, y ya lo pueden encontrar en librerías, por supuesto. Gracias nuevamente. Gracias a ti.